Hermanos, quiero seguir hablando acerca del tema del pecado de la murmuración. Y pues como tengo varios temas, quiero ir de una vez a mi tema sin más preámbulos, porque no quiero bajarme de este púlpito sin darle, hermano, lo que he preparado en esta mañana. Así que hemos visto la malignidad del espíritu de murmuración, hemos develado su apariencia y descubrimos que es grande su perversidad. Sin embargo, hoy nos preguntamos, ¿puede llegar a ser peor de lo que ya hemos visto? ¿Puede el pecado de la murmuración ser más grave aún? En esta oportunidad responderemos esta pregunta. Consideraremos algunos agravantes para exponer aún más la indignidad del espíritu de murmuración. Hermanos, ¿puede ser más grave este pecado? Vamos a mirar que sí, hermanos. Cuando hablamos de agravantes, su misma palabra lo dice, agrava la situación. Existe en nuestro país la justicia, hay delitos, ¿cierto? Y se comete un delito de hurto, pero pueden haber agravantes, es decir, que agravan ese delito. ¿Sí? Si una persona comete un delito, roba a otra persona, pero más encima le pega, ¿cierto? Más encima la mordaza, esos son agravantes para ese delito. ¿Sí? Puede una persona robar a otra, simplemente la roba, los dos recibirán castigo, pero aquel que le pegó, aquel que la mordazó, su situación se va a agravar. Así que debemos decir, hermanos, que hay agravantes de la murmuración. Así que ese es el título en esta mañana de nuestra enseñanza del sermón. Agravantes de la murmuración. Son varios, hermanos, así que vamos a ir sobre ellos. El primer agravante que encontramos con respecto al espíritu de murmuración es que quien lo hace goza de abundante misericordia. Aquel que murmura, pero que ha recibido abundante misericordia, agrava este pecado. Cuanto más grande y abundante es la misericordia que gozamos, tanto más inmenso y vil es el pecado de la murmuración. Por ejemplo, cuando Dios acababa de liberar al pueblo judío de la casa de servidumbre, no se esperaba que ellos murmuraran por alguna cosa que les faltaba. Pecar contra Dios después de una gran misericordia es algo muy abominable. Que los hombres y las mujeres estén descontentos en medio de las misericordias agrava el pecado del descontento y la murmuración. Estar descontento en cualquier condición de aflicción es pecaminoso y malo. Pero estar descontento cuando estamos en medio de las misericordias de Dios, cuando no somos capaces ni siquiera de contar las bondades del Señor, el pastor Castañeda decía, océanos de bendiciones, océanos de misericordias, qué vil es este pecado cuando gozamos de tantas bondades y misericordias. Estar descontento porque no hemos conseguido todo lo que queríamos, esto es un mal mayor. El pecado del descontento por las aflicciones privadas se agrava enormemente al ignorar las misericordias generales y comunes. Quiero repetirle esto que acabo de decir. Estar descontento por las bendiciones privadas, por las aflicciones privadas, se agrava este pecado al ignorar las misericordias generales y comunes. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quizás cuando usted escucha este punto de que el pecado se agrava cuando estamos viviendo misericordias de Dios,
podría estar casi seguro, todos los que estamos en esta mañana aquí, pensamos en las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Pero no pensamos en las misericordias que Dios ha tenido fuera de nuestra vida. No pensamos en eso. Cuando el Señor ha sido amplio en mostrar misericordia con nuestra tierra, con nuestra nación, preocuparnos porque en nuestra casa no tenemos todas las comodidades que deseamos, hermano, eso es miserable. Totalmente miserable. Cuando nos ocupamos solamente de nosotros, mira hasta dónde nos lleva el pecado. Pensamos solamente en las misericordias nuestras, que son muchas, aún las olvidamos. Pero quizás alguien podría decir en esta mañana, no, yo sí, aflicción tras aflicción. Bueno, piense en que Dios ha sido bondadoso y misericordioso con la tierra. Dios ha sido misericordioso con nuestra nación. Hoy usted está en esta mañana aquí, sentado tranquilo, sin que tenga a nadie en esa puerta diciéndole, cuidadito con decir que Jesucristo es el Señor. ¿Eso no es misericordia? Estamos tranquilos en un lugar donde podemos escuchar la palabra de Dios. Eso es misericordia. Pero como solamente nosotros, la misericordia sobre nosotros. ¿Y qué de las misericordias de Dios que tiene? Generalmente. Note lo terrible que es. ¿Por qué? Porque cuando nos quejamos estamos pensando solamente en nosotros, en que Dios tiene que atendernos a nosotros. Decimos, es que nuestros hijos se creen los príncipes. Ay, mi hermano, usted también. Yo también. Creemos que Dios tiene que mirarnos únicamente a nosotros. Dios es misericordioso con todos. Ahora, si es misericordioso con nuestra nación, usted se ve beneficiado. Ve cómo el pecado nubla nuestra mente. No podemos ver las misericordias de Dios fuera. Déjeme mostrarle algo. Nuestro país no es el mejor lugar del mundo para vivir. Eso es una realidad. Pero hasta el día de hoy, Dios ha sido misericordioso con esta nación. Dios ha tenido misericordia de este país. Y usted y yo hoy podemos estar escuchando la palabra de Dios. Ay, hermano, esto sería suficiente para usted coger su murmuración y echarla a la basura. Dios ha sido misericordioso con esta nación. Usted está aquí. Usted tiene comida. Usted tiene sustento. Eso es misericordia de Dios. Qué bueno es Dios. Es un país fructífero que produce alimentos, que respeta nuestra fe en cierta medida. No somos abiertamente perseguidos. Tenemos libertad para adorar. Esas bendiciones comunes no deberían opacarse por nuestras aflicciones privadas. Eso es un agravante en que solamente piense en usted. Por otra parte, quiero mencionar aquí que también es una gran muestra de maldad que un hombre pueda alegrarse inmoderadamente en sus propias comodidades cuando la iglesia está en aflicción. Qué terrible es eso. Que cuando la iglesia esté pasando por necesidad, un hombre que ha sido bendecido por Dios se deleite en sus placeres y no le importe las necesidades de la iglesia. Qué vil es esto. Cuando el pueblo de Dios de manera general atraviesa momentos de dolor, todos deben dolerse con él. Es egoísta y falto de consideración aquel que se ufana por las bendiciones privadas y le da rienda suelta a la carne al máximo en todas las comodidades externas. Esto, hermanos, es vil. ¿No cree? ¿No cree? Pues créalo, hermanos, eso es vil. Que alguien pueda tener comodidades y no importarle las necesidades de la iglesia. Esto es vil, sí. Pero escúcheme lo que le voy a decir. También es vil que si Dios está bendiciendo a la iglesia y Dios está trayendo misericordias a la iglesia
y sus hermanos estén en bendición, usted esté triste. Eso también es vil. La Escritura dice en Romanos capítulo 12, versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pregunto, ¿cómo puedo yo lograr esta actitud si todo el tiempo estoy enfrascado en mis propios asuntos? ¿Cómo puedo yo cumplir esta palabra de una manera práctica si solamente pienso en mis aflicciones, en lo que yo tengo y los demás? Dios ha sido misericordioso con sus hermanos, ¿sabe? No porque usted esté en angustia, eso opaca las bendiciones de sus hermanos y deberíamos estar gozosos. ¿Ha pensado en eso? No, ¿cierto? Solamente en usted. Matthew Henry comenta lo siguiente: para lograr esta actitud es menester un amor generoso y una humildad a toda prueba. No valen aquí las buenas palabras ni las lágrimas de cocodrilo. Por cierto, no es muy difícil llorar con los que lloran. Es mucho más difícil alegrarse con los que se alegran, porque al consolar nos sentimos de algún modo superiores. Ay, hermano, yo estoy con usted. Es más fácil darle la palmadita al hermano. Es más fácil decirle, está llorando, yo voy a orar por ti, no te preocupes. Pero cuán difícil es felicitar sinceramente a quienes logran éxitos sin ser tentados a la envidia y los celos, especialmente cuando al preferir al otro se nos pospone a nosotros. Qué terrible, hermanos, es que no nos gocemos de las bendiciones de nuestros hermanos. Eso agrava el pecado. Quizás Dios está tratando con usted. Quizás Dios está tratando conmigo. Pero quizás Dios está dándole sol hoy a mi hermano y él está gozoso. Eso debería gozarme y darme gozo a mí y callar mi boca y decir, ay Señor, tú me muestras cada día que todo gira alrededor tuyo, no mío. Dios muestra su misericordia y las misericordias de Dios no deben ser opacadas por mi aflicción. Nunca, hermanos. No puede ser así. Debemos gozarnos con los que se gozan. Ay, mis hermanos, cuando vemos que Dios le da a un hermano lo que pedimos para nosotros, pregunto, ¿no nos vemos sentados a pensar, ¿por qué no a mí, Señor? ¿Por qué te lo das a él y a mí no? Si yo llevo tanto tiempo pidiéndotelo, ¿por qué a él sí le das? ¿Por qué lo veo tan fuerte? Y te pido que me des y no me das. Si Dios se lo das, hermano, goces, hermano. Eso hace parte de la bendición. Eso hace parte de la misericordia. Eso es gozarse con el que se goza. No sentimos envidia. Imagínese, yo lo necesitaba más. Ay, hermano, que pocos somos de boca, largos en hablar. Dios sí sabe lo que realmente necesitamos. Dios sabe lo que no nos conviene y por eso no nos lo da. Entonces es verdad que un hombre que se aflige en gran medida por sus carencias individuales, sin tener en cuenta que en aspectos generales Dios ha sido muy bondadoso con la iglesia, con sus hermanos, aún con el mundo impío, esto agrava el pecado de la murmuración. Esto lo agrava. ¿Por qué? Porque nos enfrascamos únicamente en nosotros y olvidamos que Dios muestra misericordia con otros. Encontramos en la Escritura cómo el Espíritu Santo muestra la gravedad del pecado, del descontento en consideración con las misericordias recibidas. Números 16, 8 y 9 dice: y Moisés dijo a Coré, Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová
y estéis delante de la congregación para ministrarnos. ¿De verdad les parece poco? Ellos estaban deseando el sacerdocio, pero Dios había sido misericordioso y les había permitido servir. Y ellos estaban descontentos, aún viendo la misericordia de Dios. No a todos se lo permitía, era un privilegio. Pero ellos murmuraron, si usted sigue leyendo, ellos murmuraron contra los siervos del Señor, es decir, contra Dios mismo, olvidándose de las misericordias. Por eso Moisés les dice, ¿os parece poco? O sea, ustedes murmuran y les parece poco esas misericordias. Así que aquí, hermanos, en este punto traemos las misericordias que Dios ha tenido con usted mismo. Dios ha tenido mucha misericordia con usted y conmigo. Mucha. Grandes océanos. Y aún así murmuramos. Y hoy nos dice el Señor, ¿les parece poco que hoy los tenga aquí como mis hijos? ¿Les parece poco eso? Coré y su compañía estaban murmurando sin tener en cuenta el gran honor y misericordia que es ser llamados por Dios y ser separados para su servicio. El servicio para Dios es una misericordia tan grande que uno pensaría que no debe haber nadie a quien Dios otorga tal misericordia que posea un corazón murmurador por cualquier aflicción. Uno esperaría que aquel que ha sido objeto de la misericordia de Dios inmensamente no murmurara. Es cierto que muchos ministros de Dios se encuentran con pruebas duras que podrían perturbar y afligir sus corazones, pero la consideración de que Dios se complace en emplearlos en un servicio tan cercano a Él, que aunque no puedan hacer el bien a sí mismo, pueden hacer el bien a otros. Esto debería tranquilizarlos. Esto debería tranquilizar a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, aquellos que predican la palabra. Sí, tenemos pruebas difíciles, tenemos dificultades, hermanos, pero deberíamos tranquilizar nuestro corazón sabiendo de que tenemos el privilegio de servir a Dios, de honrarlo. Job, capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Pregunta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, no murmuró con esto. Como pueden ver, hermanos, Job se ayudó a sí mismo contra todos los pensamientos de murmuración hacia los designios de Dios con esta consideración, y escúchela. He recibido tanto bien del Señor que no podría quejarme, ni mucho menos maldecir su nombre. Su esposa no solamente le estaba diciendo reclámele a Dios, le estaba diciendo maldícelo. Qué pecado tan grande. Pero Job, dice la Biblia, no pecó con sus labios, no murmuró en esto. ¿Por qué? Porque él tomó la consideración de decir, Dios ha hecho tanto, absolutamente muchas cosas en mi vida, que no podría quejarme, ni mucho menos maldecir su nombre. Recibiré con agrado lo que provenga de su mano, aunque sea malo. Hermanos, así deberíamos nosotros contrarrestar este espíritu de murmuración. Deberíamos mirar las misericordias del Señor y acallar nuestro corazón y nuestra boca, porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Tanto que sería muy infame proclamar una palabra de murmuración contra un Dios tan bueno. Segundo, en segunda medida, el pecado de la murmuración se agrava cuando se murmura contra Dios por cosas pequeñas. El siervo de Naamán le dijo en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 13: Padre mío,
si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Recuerda la historia de Naamán? Estaba leproso. Era un hombre que tenía una enfermedad incurable. Y estaba desesperado y quería ser limpiado de esta enfermedad. Y por supuesto Naamán estaba dispuesto a hacer lo que fuera para ser curado de esta enfermedad tan terrible. Un hombre le dice, te tengo la solución, Naamán. Ve y te sumerges en el río 7 veces y ya. ¿Qué dijo Naamán? ¿Acaso luego no hay ríos más limpios, manantiales, donde yo pueda ir? Y su siervo le dice, ay, Padre mío, si el profeta te pidiera o te mandara alguna cosa más grande, ¿no lo harías? ¿Por qué no haces esto? Y hermanos, eso nos pasa a los cristianos, que en ocasiones estamos dispuestos a enfrentar con humildad y resignación las grandes pruebas, pero no vivimos con satisfacción las pequeñas pruebas del día a día. Hemos aprendido que Dios nos manda a estar contentos en cualquiera que fuera la situación. Permítame darle un ejemplo de lo que acabo de decir. Pregunto, ¿qué es más grave? ¿Quejarse por una enfermedad que está consumiendo nuestra vida o porque al levantarnos el día está lluvioso y está haciendo mucho frío? Ay, nadie se atreve a opinar. Y podríamos decir que ambas, ¿cierto? Pero quizás en nuestra mente podría decir, uy, pues una enfermedad lo llevaría uno a... Pero por un día lluvioso, ay, mis hermanos, murmuramos por cosas tan pequeñas. Somos como Naamán, estamos dispuestos a afrontar lo que venga. Señor, ¿quiere la enfermedad? Aquí estoy, firme. Señor, ¿quiere la economía escasa? Aquí estoy, firme, confiando en ti. Pero Señor, el día está lluvioso. Ay, qué porquería de día. Qué día tan malo. ¿Usted cree que eso no es murmurar, hermano? ¿Sabe qué es eso? Decirle a Dios, te equivocaste. Te equivocaste, debiste haberme preguntado a mí porque yo necesito es sol. Yo necesito es sol, no lluvia. Cuando murmuramos en cosas tan pequeñas, agrava eso nuestra situación. No significa que estemos ordenados a murmurar en pruebas grandes, no. Pero qué terrible, hermanos, es que en pruebas tan pequeñas del día a día nosotros murmuremos contra el Señor. Esto agrava la situación. En ocasiones existen personas que han sido libradas de dolores muy grandes, pero experimentan preocupación o ansiedad por acontecimientos cotidianos que en el momento atraen la atención y le roban la paz. Asuntos tan triviales como un electrodoméstico dañado, una salida o un paseo que se tiene que cancelar, unos apuntes de la universidad que se perdieron. Uy, hermano, pero eso es grave, ¿no? Un día lluvioso. Eventos de esta magnitud son tan constantes, pero son temporales e insignificantes, comparados con eventos que son realmente trágicos, como la pérdida de un ser querido, una madre que enferma incurablemente o la bancarrota. Para muchos de nosotros la existencia está llena de pequeñas circunstancias y frustraciones, ansiedades, pequeñas decepciones que nos llenan de sentimientos de disgusto, de impaciencia y de preocupación que terminan en la queja y la murmuración delante de Dios. Piense en lo siguiente. Durante estos meses hemos aprendido sobre el contentamiento
y tal vez usted ha recibido o ha resuelto confiar en el Señor en las aflicciones, lo que Él desee para mí. Si me sobreviene la enfermedad, pues la soportaré. Ay, hermanos, pero el día está malo. Cuánta queja sale de nuestros labios. Esto no es pequeño, mi hermano. Esto no es pequeño. Porque Dios sabe lo que hace. Y si llueve es porque Dios así lo ha decidido. Dios no necesita pedirnos permiso a nosotros para hacer lo que hace. No. Así que remarco esto. Si el Señor te hubiera exigido que sufrieras alguna cosa grande, ¿no habrías estado dispuesto a sufrirla? Cuanto más espera que soporte las pequeñas pruebas. Quiero dar un ejemplo de Jeremías Burroughs, que dice: supongamos que Dios le da a una mujer un niño que tiene todos sus miembros y partes completas. Un niño que es muy apuesto, con excelentes dones, ingenio y memoria. Aquí no está, no se preocupe. Pero tal vez haya una verruga que crece en el dedo del niño. Una verruga pequeñita, en el dedo pequeñito, en el dedo más pequeñito. Y ella murmura por ello. ¿Qué aflicción es esta para mí?, dice esta mujer. ¿Con qué le quito yo esa verruga a mi niño? Estoy afligida por esto. ¿No diría acaso usted que eso es una locura y un mal muy grande para su alma? ¿Por qué se queja por eso tan insignificante? En verdad, nuestras aflicciones, si las sopesamos bien, no son más que tales cosas en comparación con nuestras misericordias. Nuestras aflicciones frente a las misericordias de Dios son esa pequeña verruga que tiene ese niño en el dedo pequeño. Pero las pequeñas cosas nos llevan a murmurar delante del Señor. ¿Recuerda, hermano, a Rebeca? Tenía un deseo de tener hijos. Rebeca no podía tener hijos. Así que Isaac le rogó al Señor por ella. Y el Señor se acordó. Rebeca queda embarazada. Dice Génesis 25, 22. Prefiero no tener ninguno. ¿Ustedes recuerdan? Tenía 2 hijos en su vientre. Ella era estéril. Esaú y Jacob. Muy bien, saben de escritura. Y ella tenía ese deseo de tenerlos. El Señor le permite hacerlo. Pero al chocar estos 2 niños allí en el vientre, le producieron una incomodidad, un dolor. Mire lo que las expresiones de una mujer. Y dice: prefiero no tener nada. Bueno, allí lo dice de otra forma. Pero es como si hubiera dicho: prefiero no tener ninguno. Qué terrible es eso. Por una pequeña incomodidad, Dios había hecho lo más grande. Había tenido la misericordia más grande, que era darle esos. Y por una pequeña incomodidad, ella murmuró. Qué terrible es esto. Así somos nosotros, hermanos. Por cosas tan pequeñas pecamos contra el Señor, murmuramos contra Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a lo tercero. Cuando tenemos la murmuración es especialmente ruin, cuando tenemos las cosas por las que antes estábamos descontentos y de igual modo seguimos descontentos o nos quejamos. En ocasiones las personas se quejan delante de Dios porque les ha sido negado algo. Piden con insistencia y luego lo reciben para comprobar que eso no les hace felices. Cuando recibes lo que te mantenía descontento y luego ese bien se vuelve la causa de tus nuevas quejas, eso agrava el pecado de la murmuración.
Qué contradictorio es estar descontento e impaciente cuando tenemos las cosas por las que antes estábamos descontentos y cuando las recibimos seguimos descontentos. Así es con los niños rebeldes. Lloran por una cosa y cuando se las dan, ellos la tiran. Están tan descontentos como antes. Algo similar sucedió con el pueblo de Israel. Nada calmaría al pueblo sino tener un rey. ¿Recuerdan? Ellos pedían y pidieron un rey. Dios era el que los dirigía y ellos dijeron, no, nosotros queremos ser como las demás naciones. Queremos un rey. Samuel trata de persuadirlos, pero ellos dicen en 1 Samuel 8:19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Queremos un rey. Y el Señor dice, perfecto, quieren un rey, pues tengan su rey. El profeta Oseas, en el capítulo 10, versículo 3, hablando sobre la infidelidad del pueblo de Israel, dice en el versículo 3, seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Hermanos, ellos habían pedido un rey, el Señor se los da y ahora dicen, ¿qué hará el rey por nosotros? Mejor nos hubiera seguido gobernando Dios. Estaban descontentos porque no habían recibido y cuando recibieron, ¿qué pasó? Se les calmó el descontento. No, siguieron. Qué vil y terrible, hermanos, es cuando nosotros pedimos al Señor algo y estamos descontentos y el Señor en su gracia nos la permite, pero seguimos en lo mismo. Así somos nosotros, ¿saben? ¿Por qué? Porque Dios nos muestra que aunque podamos tener todos los tesoros de esta tierra, nunca podremos estar contentos fuera de Él. Solamente Dios es el que satisface. ¿Recuerdan a Raquel? Según ella debía tener hijos o si no moriría. Génesis 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Es importante notar que Raquel sufría más por la fertilidad de su hermana que por su propia esterilidad. Ella le pide hijos a su esposo, quien la reprende con fuerza por sus palabras fuera de lugar. ¿Acaso era Jacob Dios para que Raquel le pidiera hijos? ¿Podía su esposo darle aquello que Dios le había denegado? Sin embargo, en el versículo 22 del mismo capítulo, dice, se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijos. Raquel quería tener hijos y Dios le concede, ¿cierto? Le concede hijos. Recuerdan que ella era estéril, recuerda que ella tenía siervas y puso a las siervas de ella que tuvieran hijos con su esposo y esos hijos le iban a pertenecer. Pero Dios dice, la escritura dice que Dios se acordó. ¿Quieres tener hijos? Perfecto, te lo voy a dar. Dios le dio un hijo llamado José. ¿Saben qué significa José? Cuando él nace, le llama José, Jafat. En el original significa Dios me añada otro hijo. Dios me añada otro hijo. Qué bonito es pedirle al Señor otro hijo. Pero quiero que note algo. Quiero que note algo importante aquí. Dios se acordó de ella. ¿Por qué estaba afligida esta mujer? No podía tener hijos. Le dice a su esposo, dame hijos o si no me muero. Por supuesto tenía envidia de sus hermanas, pero el Señor se acordó y se lo da. ¿Por qué le coloca ese nombre José? Dame otro. Ay, hermanos, no quedó contento con el que le dio Dios. Dame otro.
¿Pero acaso no estabas descontenta porque no tenías? ¿Y te lo doy y sigues descontenta? Sí. Así somos nosotros, hermanos. Qué terrible es cuando pedimos algo, Dios nos lo da y seguimos en el mismo descontento. Qué terrible. Por supuesto, ella pidió un hijo, Dios se lo concede, pero ella no imaginó que le trajo muchas tristezas. Este hijo un día sale de su casa y no vuelve a ver. Ella no lo vuelve a ver. Ella murió creyendo que él había sido devorado por una fiera. Ella tiene otro hijo, como lo había deseado, pero muere. Dios contestó la oración para mostrarle a esta mujer que el contentamiento no viene en las cosas materiales, sino en él mismo. Qué terrible, qué terrible. Por supuesto, cumplió lo que ella le dijo a su esposo: dame hijos, o si no me muero. Y efectivamente murió. En ocasiones Dios nos da lo que deseamos, solo para comprobar que allí no está nuestra felicidad. También me temo que en ocasiones algunos hijos de Dios reciben lo que piden como disciplina de Dios y no como consuelo a causa de su murmuración. Lleve este ejemplo a su vida. ¿Cuántas veces le ha pasado cosas similares? Hay del hombre que pide un trabajo pensando solo en la remuneración. Lo pide y lo pide hasta que lo recibe. Y ese trabajo le trae quizás su sustento. Pero luego este hombre se queja por cosas pequeñas. Señor, dame ese trabajo, y se lo da. Es que allí sí pagan poquito. Es que es tan lejos. No querías el trabajo. Ahí está. Ten cuidado con tu lengua, hermano. No murmuremos. Vayamos a un cuarto. Estar descontento cuando Dios te ha prosperado en los asuntos temporales. Esto agrava la murmuración. Cuando estamos descontentos, cuando Dios nos ha prosperado en los asuntos temporales. Cuando una persona se halla en profunda pobreza, clama a Dios para recibir de sus manos el pan y ora diciendo: Señor, si tuviera tan solo un poco más de lo que ahora poseo, seguro que te serviría de una mejor manera. Muchas veces el Señor se complace y concede esta petición, y aquel que no tenía empieza a recibir, empieza a ser prosperado. Dios le progresa, Dios le da finanzas. Pero ¿qué sucede?, preguntamos. Esta persona, en lugar de servir mejor, en lugar de buscar más al Señor donde Dios lo ha puesto, porque recuerden que antes estaba en una posición muy baja, ahora Dios lo pone en una posición más alta. Pero servía más cuando no tenía lo que Dios le da. ¿Qué ocurre, hermanos? Se olvida de esa oración que hizo. Señor, si tuviera más, te serviría mejor. Vemos a ese hombre honrando a Dios con ese pequeño pan que Dios le ha dado. Vemos a ese hermano fiel a la oración, fiel al servicio, fiel a Dios. Y Dios contesta la oración: ¿quieres un poco más perfecto? Aquí lo tienes. Pero este hombre ya no sigue sirviendo como antes. Ya se va a ocupar en otras cosas. Se olvida de lo que dijo. Hermano, si Dios por su providencia te ha levantado y en lugar de lograr tranquilizar tu espíritu, sigues tan abatido de más y tan descontento como antes, eso agrava tu pecado. Si Dios ha sido misericordioso y te ha dado más de lo que antes tenía, y quizás estabas descontento en cierta medida, pero hoy Dios te ha bendecido y sigues en la misma condición, que ruin y vil. Terrible, hermanos. O quizás peor aún,
que cuando no tenías absolutamente nada, estabas más contento que hoy, que Dios te ha prosperado. Agrava nuestra situación. Déjeme darle una analogía aquí. Imagínese a un hijo descontento en la casa de su padre, quejándose por todas las disposiciones, que si la comida, que si el vestido, que no le gusta aquello ni lo otro. Pregunto, horrible, por supuesto, ¿o no? Pero piense ahora en un niño que un hombre rico encuentra en la calle desamparado, lo toma y lo pone en su casa tratándolo como a un hijo. Qué insoportable sería escuchar a este niño quejarse cuando está recibiendo muchos beneficios sin merecerlos y sin pagar por ellos. Las quejas de nuestros hijos son abominables, pero ¿quién podría soportar las quejas de un extraño sentado en su mesa? ¿Quién podría soportar que su vecino se siente en la mesa y le diga, oiga vecino, qué comida tan fea? Ninguno haríamos eso. Nosotros, hermanos, no teníamos antes, pero quizás éramos más agradecidos con Dios, quizás le servíamos más al Señor. Así que entre más el Señor nos dé y sigamos en la misma condición, más agravamos el pecado de la queja. Seguimos quejándonos, qué terrible. De la misma manera, entonces, tú eres un pobre mendigo a quien Dios ha acogido, por así decirlo, en su gran familia. Y si el Señor se ha complacido en ponerte en una mejor posición para que ahora puedas servirle en lugar donde Dios te ha puesto, pregunto, ¿estarás ahora descontento porque no tienes todo lo que deseas? No. Debes estar tranquilo y contento. El Señor te ha dado más. ¿Recuerdan al hijo pródigo cuando él volvió o cuando estaba allí en medio de la aflicción? Había gastado todo lo que el Padre le había dado. Lucas 11:32. Mire lo que él dijo: en la casa de mi Padre hay suficiente pan. No dijo en la casa de mi Padre hay suficientes manjares. Dijo en la casa de mi Padre hay suficiente pan. Recordemos que es el pan, la medida necesaria para nosotros. Si el Señor quiere darnos la medida necesaria para vivir, estemos contentos. No murmuremos contra Él. Pero si el Señor nos ha dado más, que así ha sido, hermanos, ¿por qué estar descontentos? Quinta, solo son 25, hermanos, tranquilo. Quienes se quejan, el pecado de la murmuración se agrava cuando quienes se quejan son aquellos que han sido muy pecadores e impíos en su vida anterior. ¿Cuántos y cuán graves eran nuestros pecados antes de venir a Cristo? Eran suficientes y muy malos como para merecer el castigo eterno. Todo pecado merece el desagrado y la ira justa del Padre. Sin embargo, los que han sido justificados no gustarán la ira de Dios, porque sus iniquidades no gustarán la ira de Dios por sus iniquidades, sino que han sido perdonados. A quien se le ha perdonado gran cantidad de pecado, se espera que sea el que más ama y agradece, y no el que más se queja. Hermanos, los hijos de Dios, sin importar si en el pasado fueron grandes pecadores, nunca escucharán esta sentencia. Mateo 25:41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Nunca los hijos de Dios escucharán esa sentencia. Las benditas palabras del Hijo para nosotros serán: tus pecados te son perdonados. Sin importar cuán grande y cuán horrendos hayan sido los pecados pasados de un creyente, hoy disfruta del perdón del Señor. Así que recordar esa gran misericordia que se le mostró debería ser suficiente para acallar el espíritu de queja y murmuración. Para los hombres y mujeres que tienen la culpa de muchos pecados y que se han visto sometidos a la sentencia de la justicia de Dios de la manera más terrible, pero que Dios se ha complacido en indultarlos y que hoy estén descontentos con las administraciones de Dios hacia ellos,
es sumamente infernal. Sumamente infernal. La deuda más grande que tú y yo teníamos ha sido pagada. Fuimos librados del infierno. Los que están afuera son pecadores. Los que están acá adentro también. Pero hay una diferencia. Somos pecadores redimidos y nunca escucharemos la sentencia de ir al infierno. Nunca. Eso es lo más grande que hemos podido recibir tú y yo. Eso debería callar nuestros labios contra un Dios que ha querido mostrar misericordia. Ni tú ni yo lo merecíamos. ¿Sabe qué merecíamos? Y que merecemos el infierno. Y Él nos sacó de allí. Dice el pastor Jorge, olemos aún a humo. Y es verdad. Cristo nos sacó de allí. ¿Por qué murmuramos? Cualquier dolor que el Señor nos infrinja en esta vida jamás se comparará con la condenación eterna. Por tanto, cualquier dolor aquí se vivirá de buena gana y sin quejarse por el solo hecho de haber sido librados del horror de la condenación. ¿Qué importa si tenemos que sufrir en este mundo? No sufriremos el castigo eterno. Ay, hermanos, si el Señor nos permitiera un poquito de mirar lo que significa el infierno, tú y yo correríamos a los pies agradecidos. No nos separaríamos de allí, porque Él nos libró de esto. Otro, hermanos, el pecado de la queja se agrava cuando el que lo hace es de poca utilidad en el mundo. Es una realidad que en la iglesia de Dios existen personas que sirven, que aportan, que se disponen, que han entendido que sus vidas y recursos han sido dados por Dios para que ellos los pongan a su servicio. Pero también existen otras personas que se muestran indiferentes, no comprometidas, siempre están ocupadas en sus propios asuntos. Sus recursos nunca son suficientes para dar a otros. Pero hay algo curioso, que por lo general, los del segundo grupo, los que menos dan, son los más exigentes. Sucede por lo general que quienes son menos dispuestos al trabajo en la obra del Señor son los más murmuradores de la iglesia. Si un hombre tiene un buey que usa en su trabajo y le es muy útil, le dará comida suficiente, le dará agua para beber, le dará descanso. Pero si aquel hombre tiene una vaca que no produce leche y solo quiere comer de balde, el hombre del campo preferirá matarla y comérsela. Un padre de familia difícilmente negará alguna petición justa al hijo obediente, pero es indecoroso y descarado de parte del hijo pretender los favores de su padre a quien deshonra con sus acciones. Pensemos en esto, hermanos. Si viviéramos de tal manera que fuéramos extremadamente útiles a Dios y a su iglesia, quizás podríamos esperar que Dios se complaciera en venir a nosotros de alguna manera alentadora. Pero cuando nuestras conciencias nos dicen que vivimos y hacemos poco servicio para Dios, ¿por qué, si Dios nos trata con mano dura, nos parece extraño? ¿Por qué cree usted que Dios quisiera darle algo especial a usted, visitarle con alguna bendición, si usted le sirve muy poco a Él? Solo meditar en esto nos ayudaría mucho. Dios no nos bendice a causa de nuestro servicio. Todo esto es por gracia. Sin embargo, quien no le sirve no debería esperar respuesta y consuelo. Su conciencia debería acusarle por su apatía. Aquellos hermanos que son menos comprometidos con Dios, que menos le sirven, son los que más murmuran, son los que más exigen, son los que más se quejan de las disposiciones de Dios. ¿No es ilógico? ¿No agrava la situación? Por supuesto que sí. Por supuesto, no es que entre más le sirvamos a Dios vamos a tener más su favor, ¿no? Como decía esta mañana en el sermón de la oración del Espíritu Santo. Todos por gracia, hermanos. Pero qué terrible y ruin es no sirviéndole a Dios, quejarnos delante de Él. Me faltan 2 puntos, hermanos, voy a darlo rápidamente.
El pecado de la murmuración se agrava cuando quien lo hace es uno que ha pasado mucho tiempo, el último punto. Quien lo hace es quien ha pasado mucho tiempo bajo la escuela de la prueba y aún no ha aprendido. El libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, quiero que le ponga atención a ese pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La corrección verbal duele, pero duele mucho más si no se limita solamente a las palabras, sino que afecta a nuestros bienes, nuestra salud, la pérdida de seres queridos y más. En los designios de Dios, la disciplina es buena, aunque no lo parece. Ahora lo que se espera es que un poco de sufrir ahora se convierta luego en una vida más santa, en una comunión más íntima con nuestro Padre Celestial, y nos preguntamos, ¿no es el final o no es el fin de la disciplina? Por supuesto. Cuando Dios disciplina, ¿cuál es el fin? Santificar más a sus hijos, por supuesto. Ese es el fin de la disciplina, que aprendamos. Si el Señor nos disciplina y nos pone providencia, nos permite vivir providencias difíciles, no es porque Dios sea un Dios tirano y malo y le guste que estemos en esa condición, es porque necesitamos eso. Pero ¿qué se espera después de que pasemos por esto? Dice el texto, que al final dé fruto apacible de justicia, que aprendamos contentamiento, que aprendamos a buscar del Señor. El apóstol Pablo en Filipenses 4:11 dijo: he aprendido en cualquier estado en que me encuentre, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea la situación. Pablo había aprendido esa lección quizás rápidamente, pero quizás tú llevas muchos años aprendiendo. Cuando eres una persona que llegas a la fe, tal vez tus primeras pruebas suelen ser de mayor queja, porque no has aprendido esto. Si hoy hay una persona, no estoy diciendo, hermanos, que puede quejarse, es pecado, el pecado es pecado. Pero quizás cuando hay una persona que llega por primera vez a los pies del Señor y comienza a caminar y vienen las pruebas, pues lo normal, digámoslo así, en su pecado es que se queje delante del Señor. Pero ¿qué se espera de hombres y mujeres que han sido ejercitados en la escuela del Señor, en las pruebas, día tras día? No en estas clases del contentamiento, no. Es que yo no me he perdido ninguna, hermano. No, sino en sus vidas, en sus pruebas. Esa es su escuela. ¿Qué se espera, hermanos? Que haya aprendido el contentamiento. Que el Señor diga, bueno, lo afligí, pero aprendió. Eso es lo que se espera. Qué terrible, hermanos, es que ver a hombres y mujeres que el Señor trata años, verlos en lo mismo, no han aprendido nada. No son de bendición para la iglesia, son carga. Hermanos, esto agrava el pecado. El Señor se ha tomado mucho tiempo en traer aflicción quizás y prueba, porque quiere santificarte y no has aprendido. Esto agrava la situación. Así que, hermanos, si hemos estado en prueba durante muchos años, el escritor a los Hebreos dice, se espera que esto dé fruto. Es hora de que esto dé fruto en nuestras vidas. Que aprendamos a honrar al Señor, que no murmuremos delante de Dios. Eso es lo que se espera. Termino con esto, hermanos. En Eclesiastés 7:14 se encuentra un versículo en el que se puede ver por qué camino conducir el corazón cuando se encuentra tentado a murmurar. Eclesiastés 7:14 dice, el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. En el día de la adversidad, considera. La pregunta es, ¿qué
debemos considerar que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Ya esto pasará, después de la tormenta viene. No, hermanos, observen lo que sigue. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Que debemos considerar que fuera de él no tenemos nada, que fuera de él no somos nada, que nuestro contentamiento nunca estará en las cosas de aquí, nunca, solo en él. Y los hijos de Dios lo tenemos a él. Qué bendición es esto. Rindamos nuestro corazón, hermanos. Rindamos nuestras vidas en esta mañana. Para que el Señor, hermanos, quiera tener misericordia de nosotros. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 10 al 12 dice: Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, aferrémonos a nuestro buen Señor y pidámosle que calle nuestros labios para la murmuración y que los abra para su adoración. Oremos.